Imagina que hay algo dentro de ti, pero no es un monstruo de dibujos animados con cuernos y cola. Es algo más peligroso, más humano. Es la ira que alimentas, la que hierve en tu estómago cuando alguien te falta el respeto, la que arde en tu pecho cuando las cosas no salen como las planeaste. Es la parte de ti que explota, destruye relaciones y te debilita. Y lo peor, lo sigues nutriendo. Pero ¿y si hubiera una manera de eliminarlo? ¿Enterrarla para siempre? ¿Caminar a través del fuego con ojos serenos mientras todos alrededor gritan y se desesperan? Miyamoto Musashi, quizás el guerrero más letal que jamás haya puesto un pie en Japón, hizo precisamente eso. Enfrentó más de 60 combates a muerte y nunca fue derrotado. No porque fuera el más rápido o el más fuerte, sino porque era inmune a las emociones en el campo de batalla. Así es como un hombre venció su ira y se convirtió en una leyenda, y ahora aprenderá su método. La cuestión no es si te sientes enojado. La pregunta es, ¿la controlarás tú o ella te controlará a ti? Capítulo 1. El despertar. El guerrero consumido por la furia. Japón, 1645. En el dojo, Ryo-Nelt estaba de pie, con los puños apretados, la mandíbula apretada y todo el cuerpo temblando. Había perdido. De nuevo. Por tercera vez esa semana. Y, como siempre, el mismo problema lo había arruinado. En el momento en que su oponente asestó el primer golpe, Ryo vio todo rojo. Su técnica desapareció, su estrategia se evaporó. Lo único que quedaba era el impulso de atacar, herir, hacer pagar al otro por haber tenido la osadía de golpearlo. E invariablemente perdía. 22 años, entrenando desde los 8. Hábil, ágil, preparado. Pero completamente rehén del demonio que llevaba dentro de sí. Por encima de él, el maestro Takeda Sensei observaba en silencio, con esos ojos que parecían ver a través de las personas. Levantarse. Ryo obedeció, todavía temblando de furia. Acabas de perder contra alguien con la mitad de tu habilidad. ¿Por qué? Tuvo suerte. Mentir. Intentar otra vez. Los puños de Ryo se apretaron con más fuerza. Sus dientes rechinaban de tanto apretar. Me pilló desprevenido. Otra mentira. Takeda Sensei no se movió. ¿La verdad? ¿O salir de mi dojo? Algo en la voz del maestro atravesó la niebla de la ira. Ryo respiró hondo y forzó la honestidad. Estaba enojado. Exactamente. ¿Y en qué lo convirtió la ira? Débil. Correcto. La ira no es fuerza, Ryo. Es una corriente. Un collar. Un reflejo predecible que convierte a los hombres en presas fáciles. Takeda Sensei caminó hacia la pared y señaló los ideogramas escritos allí, Fudoshin, la mente imperturbada. Eso es lo que te estás perdiendo. Esto es lo que los más grandes guerreros han dominado. Y hasta que no aprendas, seguirás perdiendo. No solo peleas. Todo. Ryo había oído hablar del Fudoshin antes. El concepto de que un samurái debe mantener la calma ante cualquier situación, indiferente a las provocaciones, inquebrantable en el caos. Pero nunca entendí cómo. ¿Cómo no sentirte enojado cuando alguien te falta el respeto? ¿Cuando te atacan? ¿Cuando presionan todos tus botones? No sé cómo no sentirme enojado, admitió Ryo. Las palabras sabían a derrota. Takeda Sensei sonrió levemente, algo que Ryo no había visto en meses. Excelente. Reconocer que no lo sabes es el primer paso. Venir. Te mostraré lo que acabó con la ira del guerrero más grande que jamás haya existido. Capítulo 2. El principio. La ira es un hilo que te controla. Takeda Sensei llevó a Ryo a una pequeña sala de meditación. Se sentaron uno frente al otro. Les voy a hablar de Miyamoto Musashi, comenzó el maestro. Ya has oído las historias, 60 duelos, ninguna derrota. La gente piensa que ganó porque era más rápido, más fuerte y más hábil. Están equivocados. Ganó porque se mostró impasible en la batalla. Mientras sus adversarios se enfurecían, entraban en pánico o se paralizaban de miedo, Musashi permanecía frío, calculador, como la muerte misma. Ryo se inclinó hacia adelante. ¿Cómo hizo eso?
Comprender qué es realmente la ira. Marco Aurelio, un emperador guerrero de tierras lejanas, dijo algo que Musashi aprobaría. Cuando algo externo te perturba, no es el hecho en sí lo que te molesta, sino tu juicio al respecto. Piénsalo, dijo Takeda Sensei, dándole tiempo a Ryo para absorber. Si alguien puede hacerte enojar, puede hacerte actuar de todos modos. No tienes el control. Es una marioneta y los hilos son sus emociones. Ryo sintió esas palabras como un puñetazo. Cada vez que alguien lo insultaba, cada vez que las cosas no salían como quería, reaccionaba como era de esperar. Lo controlaron por completo. Musashi cortó estos hilos, continuó Takeda Sensei. Se entrenó para volverse inmune a las provocaciones. No importaba el insulto, no importaba la brutalidad del combate, él permanecía inmóvil, observando, calculando. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo simplemente no sentirme enojado? No puedes dejar de sentir. Dejas de ser controlado por ello. Hay una diferencia. Takeda Sensei se levantó y caminó lentamente. La verdadera fuerza no está en lo fuerte que golpeas. Reside en lo imposible que es provocarlo. Un hombre sin desencadenantes emocionales es un hombre que no puede ser manipulado, amenazado ni quebrantado. Ese es el verdadero poder. Se detuvo y miró a Ryo con una intensidad inusual, como si viera más allá de él, más allá del tiempo. Sabes, Ryo, este camino que estás a punto de tomar, aprender a matar la ira, dominar una mente imperturbable, no es solo tuyo. A lo largo de la historia, los guerreros se han enfrentado a este mismo demonio. La furia que carcome por dentro, que debilita cuando más necesitamos ser fuertes. La voz de Takeda Sensei adquirió un tono que hizo que Ryo sintiera que esas palabras no eran solo para él, sino para algo más grande. En tiempos que ni siquiera imaginas, en lugares alejados de este dojo, los hombres enfrentarán la misma batalla que enfrentas ahora. El demonio de la ira consumiéndolos, volviéndolos frágiles cuando deberían ser invencibles. Descubrirán lo que tú estás descubriendo, que matar la ira es el primer paso para volverte verdaderamente peligroso. No es peligroso porque sea violento, sino porque es inquebrantable. Puso su mano sobre el hombro de Ryo. Si sientes el llamado de esta disciplina, si reconoces este demonio dentro de ti, debes saber que no estás solo. Guerreros de todas las edades han recorrido este mismo camino. Enseñamos esto en presencia y propósito. Prácticas ancestrales, la psicología del guerrero, el camino para volverse inquebrantable. La mirada de Takeda Sensei pareció atravesar a Ryo, llegando a algo más allá. Regístrate para esta formación. Camine con aquellos que han elegido matar al diablo. Porque esto no es solo historia antigua encerrada en el pasado. Es una práctica viva. El dojo de la mente imperturbable está siempre abierto y los guerreros que allí entrenan se vuelven imparables. Él sonrió levemente. No mediante la violencia. Por una calma inquebrantable. Ryo asintió. No entendía del todo por qué las palabras del maestro parecían resonar más allá de ese momento, más allá de esa conversación. Pero sintió que algo cambiaba dentro de él, un compromiso no solo con su propia formación, sino con algo más grande. Takeda Sensei volvió a su tono habitual. Bien. Ahora comencemos a matar a tu demonio. Capítulo 3. La prueba. El entrenamiento. El vacío. Lo primero que debes entender, dijo Takeda Sensei, es por qué te sientes enojado. Sea honesto. ¿Por qué? Ryo reflexionó. Cuando alguien me falta el respeto. ¿Y por qué eso te enoja? Porque merezco respeto. Ahí está. El sentimiento de merecer. ¿Crees que el mundo te debe algo? Que la gente se comporte como tú quieres. Esa vida debería ser justa. La voz de Takeda Sensei era cortante. Porque, como diría Musashi, estás apegado. En llamas. Pero Ryo, que había salido de 3 semanas de entrenamiento en el vacío, solo inclinó la cabeza, con los ojos fijos en su oponente como si observara una nube que pasaba. Katsu golpeó primero, un golpe diagonal destinado a intimidar. Ryo lo esquivó con un movimiento mínimo, casi perezoso, como si la hoja fuera solo una rama meciéndose con el viento. El público murmuró.
Katsu entrecerró los ojos y aceleró el ritmo, golpes rápidos, combinaciones calculadas para forzar un error. Ryo actuó solo en lo necesario, con cada paso preciso, con cada bloqueo económico. No hubo prisa. No hubo ira. Solo la quietud de quien ya ha aceptado que la muerte puede llegar en cualquier momento. No peleas, gruñó Katsu, retrocediendo. Te escondes. Ryo no respondió. Sabía que las palabras eran un cebo, un intento de provocar una reacción que rompería su concentración. En cambio, mantuvo la respiración constante, el peso distribuido entre los pies y la mente como un lago sin ondas. El segundo ataque llegó con más furia. Katsu gritó, un Kiai destinado a asustar, y cargó con un corte vertical. Ryo giró hacia un lado en el último momento, dejando que la espada cortara el aire donde había estado su cuello un segundo antes. Luego, con un movimiento fluido, desarmó a su oponente con un fuerte golpe en la muñeca. La katana de Katsu se fue volando, hundiéndose en la tierra. Silencio. Katsu miró sus manos vacías, su rostro contorsionado por la incredulidad. Luego, con furia. «Eso fue suerte», gritó, avanzando con los puños. Ryo bloqueó el primer golpe con su antebrazo, el segundo con un desvío de cadera, y remató con un golpe preciso al plexo solar que dejó a Katsu de rodillas, jadeando. No fue suerte, dijo Ryo, su voz tranquila. Fue una elección. Takeda Sensei observaba desde lejos, con los brazos cruzados. Cuando los estudiantes se dispersaron, se acercó a Ryo. ¿Entiendes?, dijo, sin preguntar. No se trataba de ganar. Se trataba de no perderte a ti mismo. Ryo asintió. La ira no me controló. Ni siquiera miedo. Exactamente. El maestro tocó el hombro del discípulo. Ahora estás listo para la siguiente lección, el camino del vacío no se trata de no sentir. Se trata de no ser esclavo de cómo te sientes. Esa noche, Ryo se sentó solo en el patio del dojo, mirando las estrellas. Recordó las noches heladas durmiendo en el suelo, los insultos que no lo tocaron, la muerte que se había convertido en su compañera silenciosa. No se sentía invencible. Se sintió libre. Y por primera vez entendió lo que Musashi quería decir cuando escribió: date cuenta de que lo que tiene valor no está en el exterior, sino en tu interior. La verdadera fuerza no estaba en la espada, ni en el cuerpo, ni en la técnica. Fue en el espacio entre el estímulo y la respuesta, el vacío donde nace la elección. Falta de respeto. Ryo simplemente observó, calculó, evaluó. Hicieron una reverencia y asumieron sus posiciones. Katsu atacó primero, agresivo, rápido, tratando de dominar. Ryo se movía como el agua, desviándose, nunca donde Katsu esperaba. Katsu estaba frustrado, lucha conmigo, cobarde. Ryo permaneció en silencio, tranquilo, esperando la apertura. Ella vino después de 2 minutos. Molesto por la falta de reacción de Ryo, Katsu lanzó un golpe con demasiada fuerza, dejándose expuesto por medio segundo. El Bokeiken de Ryo tocó su garganta. Luz. Necesario. Victoria. La multitud guardó silencio. Luego explotó en señal de aprobación. Katsu se quedó allí, quieto. Asombrado. No había sido derrotado por una técnica superior, sino por el control emocional. Ryo había mantenido la calma mientras la furia de Katsu lo había vuelto descuidado. Después de la pelea, Katsu se acercó. ¿Cómo hiciste eso? Sentí que la ira intentaba aumentar. Elegí no obedecerla. Katsu lo miró fijamente durante un largo momento. Enséñame. Esa noche, el Kera-sensei felicitó a Ryo. Has alcanzado el primer nivel del océano quieto, no la eliminación de la emoción, sino el dominio sobre ella. Eso es lo que hace que un guerrero sea peligroso. Ryo hizo una profunda reverencia. Gracias, sensei. Pero siento que esto es solo el comienzo. Y es. El verdadero trabajo comienza ahora. Dominar la ira en duelos controlados es una cosa. Dominarlo cuando la vida se desmorona, esa es la verdadera prueba. Y él venía. Capítulo 6, el arco del entrenamiento profundo. La montaña de la quietud. El Kera-sensei anunció.
Río, pasarás 3 meses en el templo de la montaña. Los monjes de allí te enseñarán lo que yo no puedo, cómo mantener el océano quieto no solo en la batalla, sino en cada momento de la vida. 2 días después, Río subió al templo Rigan, excavado en los acantilados del monte Koya. El monje principal, el maestro Aquin, lo recibió con una leve reverencia. Aprendiste a controlar tu ira en el dojo. Ahora aprenderás cómo matarlo de raíz. La rutina del templo era extrema. 3 de la madrugada, despierta. Purificación con agua fría. 3:30 de la madrugada, zazen. Meditación sentada. 3 horas. 6:30 de la mañana, meditación caminando. 7, desayuno. Silencio. Alimentación consciente. 8 de la mañana, trabajo físico, cortar leña, acarrear agua. 4 horas. 12, almuerzo. Arroz, verduras. Silencio. 1, estudio de textos budistas. 3, zazen. 3 horas. 6, cena. 19h, cantos nocturnos. 20h, reflexión personal. 21h, dormir. La primera semana fue un infierno, no por el esfuerzo físico, que Río toleró con facilidad, sino por la disciplina mental. Sentarse 6 horas al día, sin nada que hacer más que observar su propia mente, era una tortura. Cada picazón se sentía insoportable, cada pensamiento exigía atención. El tiempo pasaba arrastrado como plomo fundido. Pero el maestro Aquin explicó. Aquí es donde realmente vive la ira. No en eventos externos, sino en la incapacidad de tu mente para permanecer quieta. Te enojas porque no puedes soportar el malestar, no puedes aceptar lo que es, no puedes soltar el control. Zazen enseña a tu mente a ser como un lago en calma. Cuando el agua está en calma, se puede ver el fondo. Cuando está agitado por la ira, no ve nada. En la tercera semana, sucedió algo extraordinario durante la meditación. La mente de Río quedó completamente en silencio. Sin pensamientos, sin ira, nada, solo presencia. Duró unos 20 segundos. Pero en esos 20 segundos comprendió lo que los maestros llamaban el océano en calma. No se trataba de controlar la ira, sino de quedarse tan quieto internamente que ni siquiera surgiera. El maestro Aquin notó el cambio en su rostro. ¿Tocaste eso? Sí. Bien. Ese es el objetivo. Ahora pasarás el resto de tu vida aprendiendo a acceder a esta quietud en cada momento, en la batalla, en la paz, en el caos, en la calma. En el segundo mes, el maestro Aquin introdujo un entrenamiento brutal, la provocación voluntaria. Todos los días, los monjes intentaban enojar a Río, insultándolo, arruinando su trabajo, interrumpiendo su meditación, probando sus reacciones una y otra vez. En el dojo, Aquin explicó. Controlaste tu ira en peleas estructuradas. Pero la vida real no es un duelo. Es una sucesión de provocaciones impredecibles. Debes aprender a mantener la quietud sin importar las circunstancias. Al principio, Río fracasó repetidamente. Un monje dejó caer sus piedras de meditación cuidadosamente dispuestas y sintió un destello de ira. Otro criticó su trabajo después de horas de esfuerzo y la frustración aumentó. Pero poco a poco su respuesta fue cambiando. Comenzó a observar las provocaciones como si estuviera observando la vida de otra persona, desapegado, curioso, sin implicación personal. Al tercer mes, los monjes ya no podían provocarlo. Lo intentaron todo, insultos, burlas, accidentes, críticas. Río permaneció como una piedra, no era frío ni robótico, pero sí genuinamente imperturbable. El koan de la muerte. Una noche, el maestro Aquin le entregó a Río un koan, una pregunta zen paradójica diseñada para romper el pensamiento lógico. Si ya estás muerto, ¿qué te puede irritar? Río se sentó con esa pregunta durante días, meditó en ella, dejó que disolviera sus patrones habituales de razonamiento. Y entonces comprendió, si realmente aceptas la muerte, no solo en tu mente, sino en tus huesos, todo lo demás se vuelve irrelevante. Insultos, faltas de respeto, provocaciones, ¿qué son ante la muerte? Musashi había entendido esto.
Meditaba sobre la muerte todos los días, no de una manera morbosa, sino como una forma de hacer que todo lo demás fuera apropiadamente pequeño. Durante esta meditación, Ryo sintió que algo emergía, no de sus propios pensamientos, sino de algo más profundo, como si una voz llegara a través del tiempo. Tú, que recorres este camino de matar la ira, de llegar a la mente inmóvil, no camines solo. En meditación, ¿no lo sentiste? Esta conexión con guerreros de siglos pasados, todos buscando la misma quietud, la misma maestría. La sensación continuó, como si la sabiduría fluyera a través de él, no desde él. Este entrenamiento no está encerrado en templos antiguos. Vive donde quiera que los guerreros elijan practicarlo. Ahora, en tu tiempo, otros están descubriendo lo que tú descubriste. El demonio de la rabia, la manera de matarlo, la disciplina del océano en calma, necesitan guía, comunidad, prácticas refinadas a lo largo de los siglos. Esto es lo que ofrecen la presencia y el propósito. Cada semana, la psicología del antiguo guerrero encuentra una aplicación moderna. Cada semana se abre el dojo de la mente quieta. Ryo sintió un llamado, no abandonar su práctica, sino entenderla como parte de algo más grande, algo continuo. El entrenamiento de señas no es un entretenimiento, sino una disciplina. Caminar con guerreros que quizás nunca hayas conocido, pero que estaban librando la misma batalla interna. Que la enseñanza continuara a través de él, como había continuado a través de Musashi, a través de su maestro, a través de cada guerrero que había elegido la quietud sobre la furia. La visión pasó como una nube. Ryo abrió los ojos, sintiéndose más comprometido que nunca, no solo con su propia transformación, sino con unirse a un linaje eterno de guerreros que entendieron que la verdadera fuerza está en el interior. El maestro Aquin se sentó frente a él, como si hubiera presenciado todo el viaje interior. Tocaste algo viejo. Él simplemente dijo. Bien. Ahora, vuelve a la práctica. Porque la comprensión es solo el comienzo. Vivir esto es el trabajo de toda una vida. Una persona que ya ha elegido la quietud sobre el caos camina a tu lado. El joven guerrero miró hacia arriba, sintiendo el peso de aquellas palabras no solo como una enseñanza, sino como un llamado. Ryo notó la duda aún flotando en sus ojos. ¿Pero cómo sé si estoy listo? Preguntó, su voz llena de una inseguridad que le sonaba familiar. ¿Qué pasa si fracaso? Ryo no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia el centro del dojo, donde una estera desgastada ocupaba el espacio. Allí, años antes, él mismo se había arrodillado ante Takeda Sensei, temblando de rabia y desesperación. Allí, el diablo casi lo había derrotado. Ahora, el mismo terreno apoyó a un nuevo aprendiz. Ya has fracasado, dijo volviéndose hacia el joven. Todos fallamos. Musashi perdió peleas. Los estoicos cayeron en la desesperación. La diferencia no está en no caer nunca, sino en levantarse sabiendo que cada caída es una lección. Hizo una pausa, dejando que las palabras asimilaran. La preparación no es una línea de meta. Es una elección que haces con cada respiración. El joven bajó la cabeza, como absorbiendo el impacto de esa verdad. Ryo continuó. Cuando Kenji murió, yo no estaba preparado. Nadie se arriesga a sufrir una pérdida así. Pero estar preparado no se trata de estar preparado para lo que viene. Se trata de estar preparado para cómo responder. Puede que no controles lo que te sucede, pero puedes controlar lo que sucede dentro de ti. Esa es la única libertad que realmente importa. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido distante de espadas de madera chocando en el patio de entrenamiento. Ryo esperó, dejando que el joven procesara. Luego, con un gesto gentil, señaló el kanji en la pared, Fusin, la mente tranquila. Vea esto no como un estado perfecto, sino como un norte. Un recordatorio de que incluso cuando el mundo tiembla, puedes elegir no temblar con él. Su voz se volvió más firme, como si transmitiera algo más allá de las palabras. La ira es como una tormenta. No puedes evitar que venga, pero puedes decidir no ahogarte en él. Y cuando pase la tormenta, seguirás en pie. El joven guerrero respiró hondo, como si algo en su interior comenzara a calmarse. Ryo lo notó. No fue una victoria, sino un comienzo. Entonces, ¿por dónde empiezo hoy? Preguntó finalmente.
Río sonrió, una sonrisa que llevaba la sabiduría de alguien que ya había recorrido ese camino. Empieza con lo que ya tienes. Tu respiración. Tu cuerpo. Tu deseo de no ser más esclavo de tus propias reacciones. Señaló la colchoneta. Siéntate. Cierra los ojos. Y cuando llegue la ira, porque vendrá, obsérvela. No luches contra eso. No la alimentes. Simplemente observa, como si fuera una nube que pasa por el cielo. Y respira. El joven dudó por un momento, pero luego se arrodilló sobre la lona, cruzando las piernas con una determinación que Río reconoció como el primer paso de muchos. Él mismo se sentó ante el aprendiz, no como maestro, sino como testigo. No se trata de no volver a sentir enojo nunca más, dijo, mientras el joven cerraba los ojos. Se trata de no dejar que ella vuelva a decidir por ti nunca más. Afuera, el viento soplaba entre los árboles del jardín, llevando consigo el eco de voces antiguas. Las de Musashi, las de los estoicos, las de todos los que habían elegido la quietud en medio del caos. Y allí, en aquel dojo, el ciclo empezó de nuevo. No como una repetición, sino como una promesa, que la verdadera fuerza no se mide con la espada, sino con la capacidad de permanecer íntegros cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. El maestro le entregó el Bokeiken, la espada de madera que no cortaba la carne, sino que esculpía el carácter. La disciplina no es un camino que se toma solo, dijo, mientras el joven sostenía el arma con ambas manos, sintiendo su peso no en el brazo, sino en el alma. Detrás de ti caminan los que eligieron el hambre en lugar de la gula, el silencio en lugar del grito, el océano en lugar de la tormenta. Todos los que entendieron que la verdadera batalla no es entre nosotros, sino contra el monstruo que vive dentro de nosotros. El discípulo se inclinó hacia adelante, sus dedos agarrando el mango con una firmeza que aún temblaba. Estoy listo, murmuró, y las palabras sonaron como un juramento. Entonces empieza, respondió Río, girándose hacia el patio de entrenamiento, donde la luz de la mañana dibujaba largas sombras sobre la tierra apisonada. Mientras caminaban, su mente vagaba hacia aquellos que habían allanado ese camino antes que él, Taketa Sensei, cuyas manos callosas habían guiado las suyas, a Quinn, el monje que transformó la desesperación en iluminación, Kenji, su hermano, que había aprendido a domar su furia antes de que lo consumiera. Todos se habían enfrentado al mismo demonio, el que susurra promesas de poder a cambio de ira, el que se alimenta de reacciones impulsivas, el que teje redes de resentimiento para atar el espíritu. Pero el diablo solo gana cuando se le ignora. Cuando se reconoce, se vuelve frágil. Y quienes la enfrentan no se vuelven más fuertes a través de la violencia, sino a través de la quietud que surge de la victoria sobre sí mismos. La ira es como el hilo de una marioneta, mientras luchas, ella te controla. Corta el hilo y la muñeca cae. Mata al demonio y te volverás inquebrantable. El joven se detuvo en el centro del patio, sus pies descalzos se hundieron ligeramente en la tierra. Río se colocó frente a él, con el Bokeiken levantado en guardia. Hoy no lucharemos contra un enemigo, afirmó. Lucharemos contra el reflejo. Cada golpe que esquives será un pensamiento que no te perdiste. Cada respiración que controles será una emoción que no has dejado dominar. La verdadera quietud no está en el cuerpo, sino en la mente. Y el guerrero que no puede ser provocado es aquel que ya ha ganado todas las batallas.